Hola, hola, muy buenos días, tardes, madrugadas, dependiendo del momento en el que nos estén sintonizando. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor, el profesor Freddy Leo Flores, quien durante 3 días seguidos, 4 con este, ha estado acompañándolos en el análisis de las sesiones que corresponden al cuaderno de trabajo de la guía de consejo técnico en su etapa intensiva a realizarse entre el 23 y el 27 de agosto. Correspondería el día de hoy revisar la sesión número 4, que presumiblemente, si no hay ninguna modificación extraordinaria, se realizaría o se llevaría a cabo el jueves 26 del presente. Esta sesión lleva por título el Plan de Atención para el Periodo Extraordinario de Recuperación. Una sesión que desde el título nos hace inferir que va a estar muy relacionada con la sesión número 3, en la cual identificamos los aprendizajes relevantes a ser aplicados durante el periodo de recuperación y que a su vez va de la mano también con lo que se estuvo trabajando la semana pasada al momento en el que estemos realizando esta cuarta sesión, que tuvo que ver con el taller intensivo de capacitación docente que lleva por título Reflexiones, Estrategias y Compromisos para el Regreso a Clases. Entonces nos vamos a dar cuenta de esa estrecha relación entre la sesión 3, parte del taller, e incluso la sesión 1, en la cual se empezó a construir el diagnóstico que iba de la mano con los dos principales ámbitos, el de aprovechamiento académico principalmente. Bueno, vamos a darle manos a la obra. Leemos la introducción. Cada una de las sesiones que hemos estado revisando tiene una introducción particular, la cual dice más o menos así. El plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación, ojo aquí lo que les comentaba, tiene la intención de reforzar los aprendizajes fundamentales aún no consolidados. Vamos a ampliar la presentación, perdón, se me había pasado, del grado anterior, mediante la organización de actividades pertinentes dirigidas a todas las alumnas y alumnos, en especial para quienes se encuentran en riesgo de abandono escolar o de no aprender los contenidos del ciclo escolar que comienza. Sobre todo aquellos que tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o inexistente del ciclo escolar 2021. Ese grupo de alumnos que en muchas de las sesiones ordinarias que revisamos el ciclo escolar anterior, fueron el centro de atención. Ese grupo de alumnos para el cual tuvimos que diseñar algunas actividades como visita domiciliaria, algunas más creativas, como vocearlos por las calles, como mandar a hacer unas lonas y colocarlas en punto visible, con la intención de rescatarlos, de involucrarlos directamente en el trabajo que estábamos realizando. Bueno, pues en especial sobre ese grupo de alumnos va a tratar todo lo que vamos a desarrollar a continuación. Las actividades propuestas en el plan deben de dar prioridad a los aprendizajes donde se detecta un menor avance y que podrán ser identificadas con apoyo de diversos insumos, como los registros de evaluación, las fichas descriptivas del grupo e individuales o los utilizados en el diagnóstico integral de la escuela sobre los ámbitos del programa escolar de mejora continua. Las fichas descriptivas que elaboramos en la 7ª y 8ª sesión, el diagnóstico integral que se va a aplicar durante las 2 primeras semanas del ciclo escolar, las boletas con las cuales cerraron los alumnos del ciclo escolar pasado, y yo le agregaría una más, la semaforización que estuvimos estructurando en algunas sesiones, donde identificamos o ubicamos a los alumnos con los cuales se tenía comunicación intermitente, inexistente o una comunicación un poco más constante. Asimismo, es importante prever que en el comienzo del ciclo escolar las actividades se desarrollarán en modalidad presencial y a distancia, mixto. En algunos casos ya se les ha dado indicaciones muy precisas para que los maestros laboren desde su centro de trabajo. Hay diferentes opiniones, pero sobre lo que nos maneje la guía es sobre lo que vamos a revisar las actividades. Por lo que el plan de atención deberá contemplar actividades que permitan a las y los estudiantes aprovechar ambos espacios. Como se revisó en el taller intensivo de capacitación, habrá que tener presente que el trabajo en equipo favorece el análisis y la discusión entre alumnos y alumnas de distinto nivel de logro, entre quienes muestran un mayor desempeño y aquellos que aún no lo poseen, situación que permite enriquecer sus aprendizajes a partir de las experiencias de todas y todos con actividades diversificadas que atiendan a sus necesidades educativas individuales. Aquí podemos entender hacia dónde nos están solicitando o hacia dónde nos van a solicitar que realicemos las actividades.
en función del trabajo en equipo con alumnos de diferentes niveles. ¿Con qué intención? Con que los que están un poquito más elevados jalen a los que han tenido algunas dificultades. Finalmente, las necesidades de aprendizaje consideradas en el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación deberá reflejarse en los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua, en ámbitos como aprovechamiento académico y asistencia a los alumnos y avances en los planes y programas educativos, o aquellos donde se atiendan de mejor manera. Las necesidades de aprendizaje que consideremos en el plan de atención deben de estar relacionadas e incluidas dentro de los objetivos y las metas del programa escolar de mejora continua. Un programa escolar de mejora continua que empezamos a estructurar desde la primera sesión, que lo hemos ido ampliando, modificando y que esperamos que al final, en la quinta sesión, tengamos posiblemente un esbozo, un borrador que sea pulido y finalizado, valga la redundancia, en la primera sesión ordinaria. Ojo aquí, maestros y maestras, tenemos un propósito muy importante, un propósito general, está centrado en que ustedes como colectivo docente desarrollen un plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación que permita que todas y todos los alumnos y alumnas progresen en la adquisición o reforzamiento de aprendizajes fundamentales no consolidados en el grado anterior. Esos aprendizajes del grado anterior, pero que tienen un papel fundamental para poder adquirir aprendizajes del grado en el que estamos, en el que van a iniciar. Materiales, las tablas con fuente de información del ciclo escolar 2021 para el diagnóstico integral de la escuela, que se identificaron en la sesión número 1. Hablábamos de fichas descriptivas, tanto individuales como de grupo, los resultados escolares, esas evaluaciones que se pudieron hacer, muestreos, etcétera, la semaforización que les mencionaba respecto a los alumnos y su nivel de comunicación para con los maestros, que den cuenta de la situación educativa del grupo que atenderá el presente ciclo escolar. En teoría, y la indicación generalizada para muchos directores fue que los maestros se llevaran el grado que tenían a este grado, pues digamos que hay una mayor facilidad. Habría que revisar si aquellos maestros que ya no se encuentran dentro del centro escolar dejaron toda esta información. Si no, hay que poner especial atención en el diagnóstico y las características que este debe de tener para que nos dé una información más precisa del nivel de los alumnos. Y el listado de aprendizajes fundamentales por grado elegidos en la sesión número 3, la sesión anterior. ¿Qué producto vamos a generar? Un esbozo o un borrador del plan de atención para este periodo extraordinario correspondiente a las 2 primeras semanas del ciclo, que permita recuperar los aprendizajes fundamentales del grado previo, del grado anterior. Tenemos ahorita quinto grado, retomar los aprendizajes fundamentales de cuarto, etcétera. Bueno, empezamos las actividades sugeridas. Como les mencionaba, son actividades que tienen una connotación un poco más individualizada, a diferencia de las sesiones anteriores. Aquí vamos a empezar a trabajar de manera individual. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a recuperar las fuentes de información del grupo que atenderemos del presente ciclo escolar. Para ello hay que considerar lo siguiente, y a partir de eso vamos a analizar o debemos de analizar las fuentes de información sobre los aprendizajes de los alumnos y las alumnas, especialmente las que tengan relación con el ámbito de aprovechamiento académico y asistencia de los alumnos que identificamos en la sesión número 1, los aprendizajes fundamentales del grado anterior que identificamos en la sesión número 3, las fichas descriptivas e individuales que elaboramos en la 7ª y 8ª sesión, si no me falla la memoria, del ciclo escolar pasado, o las herramientas para la valoración diagnóstica que identificaron en la sesión 3 del taller intensivo, y además de la boleta de evaluación. Empezamos estableciendo una reflexión a partir de las fuentes de información que se mencionaron y que deben de tener ustedes a la mano, relacionándolo con 2 cuestionamientos que vienen aquí. El primero hace alusión a cuáles son los aprendizajes fundamentales en los que se observa un menor nivel de dominio entre sus educandos o que no fueron abordados en el grado anterior. Hay situaciones que imposibilitaron que se siguiera al pie de la letra lo que los maestros tenían planeado. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es rescatar
la información que nos dé cuenta de esos aprendizajes fundamentales en los que observamos un menor nivel del dominio. Para ello, las fichas descriptivas nos podrían brindar una información muy precisa. En caso de que no se cuente con ello, repito, nueva cuenta, hay que pensar en un diagnóstico en función de los aprendizajes prioritarios del ciclo escolar pasado que podamos aplicar a los alumnos y que nos arroje información útil, información reciente. El segundo cuestionamiento es cómo organizarlos para realizar un plan de atención de recuperación para el primer periodo del ciclo escolar que recién comienza. Registrar a partir de la reflexión de estos dos cuestionamientos y la información con la que contamos, fichas descriptivas, boletas, evaluación diagnóstica, los aprendizajes fundamentales donde observen que sus estudiantes muestren un menor dominio por asignatura y grado o que no fueron abordados. Podemos utilizar un formato como el que se muestra a continuación. Ojo aquí, al hablar de esta parte es referirnos a los contenidos que los alumnos o alumnas no lograron consolidar el ciclo escolar pasado. Que no se nos pase por alto esto. Hablamos del ciclo escolar pasado y que forzosamente tienen una relación muy estrecha con aprendizajes o contenidos del ciclo escolar próximo, que son fundamentales para la adquisición de lo que van a revisar. Les he mencionado en las sesiones anteriores un ejemplo muy especial. Por ejemplo, los alumnos no pueden aspirar a aprender, podría ser, ¿no? Pero hay unos procesos implícitos matemáticos muy complejos. Pero lo ideal para que un alumno domine la multiplicación o la división es que conozca la resta y la suma, en especial las sumas iteradas, que son el antecedente directo de lo que representan las dos operaciones, en teoría un poquito más compleja. Para ello, como mencionaba aquí en esta parte, vamos a registrar los aprendizajes fundamentales en los cuales observemos que los alumnos tengan un menor dominio. Aquí tenemos un ejemplo. Este formato se los voy a anexar dentro del enlace de la descripción con una presentación un poquito más acorde a lo que ustedes pueden realizar. Entonces, por tanto, yo creo que les puede ser de mucha utilidad. Aquí, por ejemplo, se está hablando de un docente o una docente que tiene quinto grado y que tiene que desglosar forzosamente los aprendizajes fundamentales con menor dominio del grado anterior, es decir, de cuarto grado. Vienen aquí clasificados por asignaturas, por ejemplo, lenguaje y comunicación, bueno, por campo, lenguaje y comunicación y asignatura español. ¿Cuáles son los aprendizajes con menor nivel de dominio? Lectura de textos informativos breves y analiza su organización. Escribe textos en los que se describen lugares o personas, elabora un recetario, explora y llena formularios sencillos, etc. Entonces, les reitero, este formato va a estar anexado dentro del enlace donde pueden descargar la presentación y el material que vamos a estar revisando. ¿Qué es lo que sigue? Después de que los docentes llenen ese formato, la siguiente actividad, recordemos que estamos trabajando de manera individual, es identificar con base en la información de las fichas descriptivas, así como los resultados del aprendizaje del ciclo anterior, una lista con las alumnas y los alumnos en quienes se observa lo siguiente. Vamos a clasificar a los alumnos. Yo aquí sugeriría que rescatáramos esa semaforización que elaboramos en las sesiones anteriores para no volver a hacer una lista más. Esa en teoría ustedes ya lo deberían de tener e incluso si en algunos centros escolares los directores se los estuvieron solicitando, hay que rescatarlo. Si no, pues sí tendríamos forzosamente que hacerlo. Entonces, lo que vamos a hacer es clasificar a los alumnos, primero que tengan un dominio esperado acerca de los aprendizajes fundamentales del grado anterior. Con toda la información disponible, vamos a ubicar esos alumnos. Los que tengan un dominio suficiente o en desarrollo sobre los aprendizajes fundamentales. Y finalmente, aquellos que tienen algún riesgo de no alcanzar los aprendizajes del grado anterior y, por tanto, de los que comienzan. Continuamos. Entonces, reitero, este sería perfecto que pudiéramos ya tener las listas previas, si no, pues sí, forzosamente tendríamos que elaborarla de nuevo. Ojo aquí, viene una pequeña notita haciendo alusión al listado. Esta lista será de utilidad para organizar con sus alumnas y alumnos equipos de trabajo durante sus clases que propicien la interacción e integración de niños, niñas y adolescentes de distinto grado de dominio, donde los más adelantados apoyen a quienes posean un menor dominio o se encuentren en riesgo de no alcanzar los aprendizajes.
No se debe propiciar ninguna clase de exclusión, por ejemplo, entre quienes poseen un dominio esperado de los aprendizajes y quienes se concentren en riesgo de no alcanzar los contenidos del grado anterior y del que comienzan. Debe orientarse al desarrollo de actividades de aprendizaje diversificadas que reduzcan las brechas de aprendizaje entre alumnos de distintos niveles de dominio mediante las formas de intervención docente. Como dice la nueva escuela mexicana, nadie atrás, nadie afuera. Entonces, todas estas actividades lo que tienen que hacer es que incluyamos a los alumnos que posiblemente tienen mayor dificultad con la intención de que no se sientan excluidos o rezagados. Aquí posiblemente la complicación sería la manera en la que estemos realizando el trabajo, ya sea de manera presencial o a partir de un trabajo a distancia. Entonces hay que dar un margen de reflexión para prever ese tipo de situaciones y ver en qué medida de lo posible podemos subsanar esas dificultades que nos genere posiblemente el trabajo a distancia o el trabajo presencial, tomando en cuenta que tal vez algunos alumnos no asistan de forma regular. Ustedes tendrán la mejor receta para atender esa situación. Lo siguiente, si nos damos cuenta que estábamos trabajando en actividades individuales, aquí retomamos las actividades para trabajar en equipo, centrado especialmente en el intercambio de actividades de aprendizaje para la atención de las y los estudiantes. Aquí, salvo que ustedes tengan una mejor forma de organización, yo sugeriría que a los maestros los integráramos por pares, o si son pocos docentes en la escuela, los pudiéramos integrar por ciclo escolar. En caso de que estemos hablando de un nivel superior, pues podemos formarlos por materia. Compartimos la información obtenida sobre los aprendizajes fundamentales con menor dominio o que no fueron abordados en el grado anterior, identificados en la actividad 3, ese cuadro que les mencionaba y que va a estar disponible para que ustedes puedan descargar y editarlo y realizar los ajustes que consideren necesarios en sus listados. Es decir, vamos a socializar con nuestros compañeros el por qué están ubicados esos alumnos y si realmente la información que tenemos da soporte a lo que estamos haciendo. Después de eso, vamos a analizar el siguiente ejemplo con actividades diversificadas donde se abordará un aprendizaje fundamental del grado anterior que requiere fortalecerse. Ya determinamos con base en la información con la que se cuenta cuáles son los aprendizajes fundamentales con menor dominio. También clasificamos a los alumnos según los indicadores de la guía en la actividad anterior. Vamos a revisar un ejemplo de una actividad con la intención de que nosotros estructuremos unas actividades en la siguiente. Aquí lo que hacemos, si nos fijamos, de nueva cuenta se está trabajando con un ejemplo de quinto grado. Presumiblemente estos aprendizajes en la esquina superior izquierda podemos observar que este es un aprendizaje de cuarto grado, en congruencia con lo que ha estado señalándose, que sean aprendizajes del grado anterior. Bien, el ejemplo en este caso sería elaboración y seguimiento de instructivos estructurados con un propósito. ¿Cuál es la intención? En este caso leemos de forma muy rápida. Es primeramente que los alumnos conozcan las características de un instructivo e interpreten la información que presenta. Una propuesta de organización de equipo con los alumnas y alumnos en dominio esperado y suficiente o en desarrollo. Es decir, vamos a tomar alumnos que se encuentren en un dominio esperado y los vamos a juntar con alumnos que tengan un dominio en desarrollo. Actividades por nivel de dificultad. Tenemos 3 actividades que nos señalan, que son actividades para ese grupo de alumnos que ya conjuntamos, que el primero es redactar un instructivo para elaborar un juguete, describir sus características y el vocabulario que se ocupa y organizar su elaboración con el grupo. Si nos damos cuenta, hace alusión a la recomendación. Alumnos con diferente nivel para que puedan complementarse, para que puedan apoyarse. A partir de este ejemplo muy bien planteado, que es lo que estamos haciendo, vamos a reflexionar con los siguientes cuestionamientos. ¿Consideramos que la propuesta de organización de equipos de cada actividad resulta adecuada? ¿Nos dará resultados? ¿Será lo ideal trabajar o juntar alumnos con diferentes niveles? Ustedes, maestros, ¿qué opinión les merece? ¿Por qué? ¿Por qué sí o por qué no? No solo hay que criticar, hay que aportar. ¿Por qué razón? ¿De qué otra forma los pudiéramos organizar? ¿Cómo organizarían los equipos en sus grupos y qué tipo de actividades les propondrían para la recuperación de los aprendizajes fundamentales? Aquellos aprendizajes fundamentales que ya seleccionamos, que ya identificamos, la forma de organización para que nuestros alumnos trabajen
¿de qué manera los podemos organizar? ¿Qué actividades les propondríamos a ese grupo de alumnos que estamos conjuntando? Trabajo en equipo. Seguramente algunos de ustedes han estado trabajando, valga la redundancia, el trabajo en equipo con sus alumnos, algunos otros más, posiblemente por las características de los alumnos, no les ha sido tan satisfactorio, pero pues habría que intentarlo. Aquí están algunos ejemplos que podemos tomar en cuenta. A partir de eso, vamos a seleccionar uno de los aprendizajes fundamentales con menor dominio que teníamos en el cuadro, en la tabla de la actividad 3, y vamos a desarrollar una o las actividades necesarias para abordarla de forma diversificada en su grupo. Considere el listado de la actividad número 4. Ese listado que elaborábamos, vamos a tomar como ejemplo la tabla anterior y vamos a desarrollar una actividad, ya como nos los estaba planteando. Al diseñar la actividad, contemplemos la posibilidad de utilizarlo en su plan de atención. Ese plan de atención que se va a desarrollar en los primeros meses del ciclo escolar. Una nota aquí, tengan presente el apoyo de los educandos de mayor nivel, pero cercano. Pueden proporcionar a los que se presentan un menor dominio de los aprendizajes. Recuerden que el trabajo en equipo requiere de una intervención docente que cuestione, impulse y movilice las ideas previas de las y los estudiantes para construir otras nuevas que propicien el avance de esos aprendizajes. El plan de atención debe dar respuesta a las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, propiciando el mayor grado de interacción y participación. Al respecto, retomen las ideas propuestas en el tema 2, la colaboración para el aprendizaje de la sesión 4, estrategias para el trabajo en el aula del taller intensivo de capacitación docente. En la sesión anterior les anexamos también este material para que puedan tenerlo a la mano y rescatar la información que les está, o el lugar hacia donde los está remitiendo. Después de que elaboramos, que seleccionamos ese aprendizaje fundamental con menor dominio y que elaboramos las actividades para atenderlo, lo que vamos a hacer es compartir con el colectivo esa actividad o actividades que desarrollamos con la intención de escuchar opiniones respecto a su pertinencia. Leemos de abajo hacia arriba. Primero, opiniones centradas en los niveles de dominio que atienden. Si realmente las actividades atienden los dominios que son fundamentales para apropiarse de otros contenidos. Si la relación que mantiene con el aprendizaje fundamental y seleccionado y las formas de evaluación planteadas en esa propuesta son correctas, son idóneas, son aptas para lograr el objetivo. Y si la estrategia didáctica y la secuencia de actividades, los recursos utilizados y la modalidad, ya sea a distancia, en grupos pequeños, en grupos grandes, es realmente pertinente para ser desarrollada. Sobre estos elementos vamos a socializar, aperturar el diálogo. Aquí podemos compartirle los cuadros a los compañeros. Estamos trabajando modalidad de distancia, pues es un poquito más fácil el compartírselos inmediatamente para que ellos nos puedan aportar algunas sugerencias en relación a estos puntos. Recuperemos a partir de esta siguiente actividad las ideas que ellos nos expresen y que sean más relevantes con la intención de realizar los ajustes necesarios y pertinentes que a su vez sean incluidos en el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. ¿Y qué es lo que continúa aquí? La elaboración del plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación. Viene aquí una pequeña nota que hay que tomar en cuenta que hace alusión al periodo extraordinario. Dice, el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación es una planificación didáctica específica para atender los aprendizajes fundamentales del grado anterior, muy enfáticos en esta parte, del grado anterior, que se va a abordar entre el 13 de septiembre y el 23 de noviembre, es decir, las primeras 2 semanas de diagnóstico. Esta cuarta sesión nos permitirá construir ese plan de atención. Ustedes van a determinar de qué manera lo van a llevar a cabo, si va a ser semanal, quincenal o va a ser completamente para todo el periodo. Habría que organizar esa parte al interior. Y este plan está dirigido a todas los niños, a todos y todas los niños, niñas y adolescentes del grupo, con una atención diferenciada a los alumnas y los alumnos que en el ciclo escolar pasado tuvieron niveles de comunicación y participación intermitente o prácticamente inexistente,
o que estén en riesgo de no alcanzar los aprendizajes esperados. Posiblemente será una situación difícil porque aquellos alumnos en los cuales el ciclo escolar pasado no se tuvo la comunicación deseada, habríamos que ver qué nos garantiza que en este ciclo sea diferente. Algunas estrategias de las que le implementaron al cierre del ciclo, pues seguramente les habrán dado resultados positivos. Hay que pulirlas, hay que aplicarlas, implementarlas de nueva cuenta para volver a involucrar a esos alumnos que están un poquito ausentes, conocer las características que los han alejado de la escuela y en la medida de lo posible, pues subsanarlos. Ahorita lo que vamos a hacer es ya también considerar una modalidad presencial, entonces seguramente eso sea para ellos un poquito más de involucramiento. Vamos a diseñar el plan de atención con actividades para el fortalecimiento de los aprendizajes fundamentales del grado previo, muy enfático en esa parte, partiendo de que primero lo que vamos a hacer es definir la progresión de los aprendizajes fundamentales que se abordarán en las actividades de forma secuencial, organizar las actividades diversificadas congruentes con los niveles de dominio de sus estudiantes, determinar las actividades a desarrollar de forma presencial o a distancia, de qué forma las vamos a desarrollar, tal vez apliquemos ambas, priorizar la atención de las alumnas y los alumnos que se encuentran en riesgo de no lograr los aprendizajes fundamentales o los que presentaron una comunicación intermitente o inexistente, y las orientaciones didácticas o enfoques de las asignaturas, áreas o campos de los programas de estudios. Ojo aquí, el plan es para la primera semana del periodo extraordinario, este plan que estamos estructurando. Por tanto, ahorita lo que vamos a generar es un borrador, un esbozo. Estos elementos hay que tomarlos en cuenta. A partir de la siguiente semana, posterior a la implementación de este plan, pues ustedes determinarán si continúan diseñándolo cada semana hasta que se cubra el periodo de recuperación. El esbozo del plan de atención lo desarrollarán empleando la información que hasta el momento tienen. Los planes posteriores que se desarrollarán durante el periodo extraordinario de recuperación sustentarán su elaboración con los resultados de la valoración diagnóstica y podrán ser de carácter semanal, quincenal o el periodo que mejor se ajuste a sus condiciones de trabajo. Es lo que mencionaba. Recordemos que en el taller intensivo que se llama Reflexiones, Estrategias y Compromisos para el Regreso a Clases, va a estar centrado en la evaluación diagnóstica y algunos elementos que hay que rescatar para darle sustento a ello. Entonces, a partir de esa información, ustedes van a determinar si en planes posteriores los vamos a aplicar, a desarrollar y aplicar para cada semana, para cada quincena, o el periodo que ustedes gusten y manden. Después de eso, retomamos las actividades en plenaria, brincamos en ese trabajo individual, trabajo en equipo y aquí la parte de la socialización de todos como conjunto, y vamos a retomar el programa escolar de mejora continua. A partir del programa escolar de mejora continua, reflexionamos en función de los siguientes cuestionamientos, enlazando lo que hemos estado haciendo con el plan de intervención. Las dificultades atendidas en el plan de atención para el periodo extraordinario de recuperación impactan en el programa escolar de mejora continua. Nota, los propósitos, las metas, los objetivos y las acciones deben de estar relacionadas con el plan de atención. Inciden de forma prioritaria en la mejora de los aprendizajes de los educandos y del servicio educativo que habitamos. ¿A qué ámbito o ámbito del programa escolar de mejora responde? Son los que se estuvieron revisando en la primera sesión y que se mencionan al inicio de estas actividades. Las acciones que se desprenden de esta sesión contribuyen al cumplimiento de los objetivos que contempla su programa escolar de mejora continua. Por su relevancia, será necesario reforzarlos o definir otro objetivo para atenderlos. Podemos mezclar lo que nos ha generado el plan de atención en su análisis con los objetivos y metas que ya tenemos, o podemos estructurar unos objetivos o metas más. Podemos meter algunas acciones a partir de lo que este análisis nos ha generado, ustedes lo determinarán. ¿Cuáles serían en caso de que así sea, cuáles serían las metas que esperan alcanzar para darles solución? Aquí es importante que rescatemos a manera de conclusión, incluso de acuerdos y compromisos, las reflexiones que nos generen estos cuestionamientos, porque ese va a ser
material que vamos a recuperar, que vamos a usar, perdón, en la sesión número 5. Entonces, con esto finalizamos la cuarta sesión. Nuestro amigo Porky nos dice de momento que... Eso es todo, amigos. Por el día de hoy, eso es todo. Lo único que les quiero aquí, ya para finalizar, les quiero primeramente agradecer a nombre de la educación por brindarnos su atención y a su vez les quiero compartir los formatos que les mencionaba, el que hace alusión a la actividad número 3, donde vamos a plasmar los aprendizajes fundamentales con menor dominio. Se los vamos a dejar aquí colgado directamente en el enlace para que ustedes lo puedan descargar. Recordemos que aquí en archivo, descargar, lo descargamos directamente, ya sean las sugerencias que sea en Word para que sea editable, o igual lo podemos descargar en PDF, que cumple también el mismo propósito. También les anexo el formato, la tabla que se va a implementar en la actividad número 6, donde recordemos que es donde nos presenta un ejemplo con las actividades diversificadas, donde se aborda, valga la redundancia, perdón, donde se aborda el aprendizaje fundamental por grado. Es un ejemplo que ustedes lo pueden emplear. A partir del ejemplo pueden llenar el cuadro que les estoy aquí presentando. También es editable para que ustedes le hagan lo que gusten y manden. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Como siempre ha sido un gusto el acompañarlos. Espero que lo que hemos estado haciendo les sea de utilidad. La presentación pues también se la vamos a incluir en el enlace. Lo único que les quiero pedir es que no olviden dejar sus comentarios, compartir la publicación, darle like a nuestro espacio de En Educación, Facebook, Instagram, Twitter, blog, donde normalmente escribimos temas diversos educativos. Y pues, como siempre, un gusto y nos vemos en la quinta sesión. Bye.